Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy a hablar un poco de 20 años de la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia. Y para ello tenemos al presidente de la Federación, el doctor Adrián Guerrero, el past president, el doctor Marco Medina, y nuestra vicepresidenta, que es la doctora Lilian Málaga. Y para comenzar sobre esta conversación, quisiera preguntarle a nuestro presidente, hemos titulado este encuentro más de 20 años de la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia. Podemos comenzar contando un poco cómo fue la creación de esta sociedad y de dónde nace. Pues sí, pues yo encantado, Xiomara. Muchísimas gracias por tenernos aquí y poder compartir ideas y reflexiones sobre nuestra querida FIP. Pues sí, FIP tiene creo que 23 años, se fundó en el año 2000, pero todo comenzó en los años 70. En los años 70 se fundó por primera vez la Academia Panamericana de Periodoncia, que la fundaron el doctor Fermín Carranza, padre, y el doctor Müller, de Venezuela. Y junto con la Academia Americana de Periodoncia fue una asociación que realizó bastantes actividades en esos años. Hubo un boom del impacto de personas clave de Latinoamérica sobre la periodoncia mundial, como por ejemplo el profesor Raúl Cafese, que creo que estuvo también muy involucrado en los inicios de esta Academia Panamericana de Periodoncia. Y a lo largo de los años, la academia fue perdiendo cierto fuelle, cierta fuerza, y fue en el año 2000 cuando se refundó y se modificó a la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia, puesto que se dio también cabida a España y a Portugal como miembros de FIP. Y bueno, desde ese momento es verdad que de la mano sobre todo de Hugo Romanelli de Argentina y de Mariano Sanz en España, pusieron en funcionamiento a muchas sociedades científicas de Latinoamérica. Se empezaron a realizar congresos cada 3 años y hasta hoy, desde luego, es un verdadero placer estar hoy en Sevilla celebrando el congreso de FIP 2023 junto con SEPA, una de las sociedades de FIP, y con la vista puesta al próximo congreso que será en Lima en el 2026. Excelente, para nosotros es de verdad un gran placer conocer sobre esta historia, y dentro de esto, el primer congreso de la Federación, de la FIP, se llevó a cabo en Perú. ¿No es así, doctora Málaga? Cuéntenos un poco al respecto. Un placer, Xiomara, poder comentarte que sí, fue un congreso fantástico el 2003. Tuvimos una gran acogida. Para ese momento, que éramos una sociedad pequeña, fueron más de 800.000 personas, y fue un encuentro de ciencia extraordinaria, y no solamente convocamos personas de Latinoamérica o Ibero-Panamérica, sino también vinieron grandes autoridades como el profesor Pini Prato, Tinti, con un intercambio científico maravilloso, y fue un congreso también con un intercambio social extraordinario, ¿no? Y de ahí los congresos han ido dándose cada 3 años, como muy bien lo ha dicho el presidente, y la evolución que ha tenido la FIP es de lo más satisfactoria para quienes la vimos nacer. Desde entonces también teníamos actividades que no solamente eran de transmisión del conocimiento teórico, sino también algunos workshops que hacía desde el punto de vista práctico, ¿no? Así es. Habían actividades donde se hacían workshops que eran los talleres práctico-clínicos, donde se hacían demostraciones con pacientes en vivo. No había pues la virtualidad de hoy, era todo en transmisión directa. Excelente. Y realmente todos estos congresos, hasta ahorita con este congreso que estamos haciendo aquí, CEPA-FIP, es el congreso número 7 que lleva la FIP en su trayectoria, pero tuvimos una experiencia del congreso número 6 que teníamos que realizar en Quito, Ecuador, y el doctor Marco Medina había realizado muchos avances
con la planificación del mismo y nos agarró la pandemia por COVID-19. ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, muchas gracias, Marita, por la pregunta. Para mí, la FIP ha sido primero una escuela de vida, ya que yo empecé antes de hacer el posgrado en el 2020. Fue mi primera asistencia a un evento de la Academia de Periodontología Americana, ¿no?, que luego fue la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia. Entonces ahí yo no era ni especialista, fui para ver cómo era, si me gustaba o no periodoncia. Después ya asistí como periodoncista al evento de Lima, que fue donde uno se traza metas y sueña en alto, y tener después la dicha de ser parte de algunas comisiones, ir empezando desde trabajo de hormiga desde abajo, y nunca pensé llegar a ser presidente de la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia. Y ha sido un largo recorrido, una curva de aprendizaje muy grande, que he tenido grandes maestros como Hugo Romanelli, Jorge Gamonal, Xiomara, Gaby Malpartida, Lilian Málaga, y después con los amigos de CEPA, que siempre le dieron un giro más empresarial y más académico y más científico a nuestra federación. Entonces ahí estuvo la mano de Javier García, Adrián Guerrero, que siempre hemos tenido varias conversaciones al respecto. Y bueno, el congreso que tenía que realizarse en la ciudad de Quito en el 2018, si bien es cierto, trabajamos arduamente para que sea presencial, pero lastimosamente la pandemia nos jugó una mala pasada, pero también esto fue una enseñanza, ya que tuvimos que hacer el Congreso Sin Límites virtual, donde hubo varias actividades pre-congreso durante varios sábados, de los que hubo asistentes hasta 35,000 personas a estos eventos. Y al Congreso Virtual Quito 2018 fue también con 4,500 personas virtuales. Entonces, no hay mal que por bien no venga, fue una enseñanza para todos desde el punto de vista académico, gremial y científico. Nos quedamos con las ganas de hacer este evento, pero ya vendrán otros años en los que otras oportunidades, y que Ecuador sea partícipe, ya no con la ciudad de Quito, sino con Guayaquil, que sea el próximo proyecto que se estipule para que Ecuador, que no pudo realizar el Congreso virtual, pues tenga esta oportunidad, ¿no? Yo También, creo, sí. perdón. Sí, perdón. Adelante, Adrián, adelante. No, yo iba a decir, a raíz de lo que comentaba Marco, que Marco ha sido un ejemplo para todos, ha sido un grandísimo ejemplo de tranquilidad, de serenidad en tiempos difíciles y de valentía, porque él, siendo presidente, vio muy claro que el Congreso había que hacerlo de manera virtual, y no solamente eso, sino que en los siguientes años hemos hecho más actividades virtuales, se ha hecho la FIP Joven, se ha hecho algún evento de investigación, y también debo decir que Marco probablemente habrá sido el presidente de FIP que más años ha estado en la presidencia, porque como consecuencia de la pandemia, en lugar de dejar la presidencia en el año 21, ha continuado hasta el año pasado, es decir, tenía que haberlo dejado en el 20, ¿puede ser? Pues en el 21, sí. Ha continuado un año más, siendo un ejemplo para todos, como digo, de serenidad, de valentía y de madurez a la hora de tener claro hacia dónde debía ir FIP, y teniendo muy presente que FIP no podía quedarse quieta y que debíamos seguir moviéndonos. Y gracias a ti, Marco, estamos aquí hoy, porque FIP podía haber tenido un problema muy importante durante la pandemia, y a pesar de eso salimos airosos, salimos reforzados, y eso fue gracias a que nuestro presidente lideró a ese grupo con una visión muy clara y con una intención muy rotunda, y era seguir en la brecha y seguir en el liderazgo de la periodoncia en español y en portugués. Así que, de verdad, Marco, muy amable, públicamente aquí, Adrián, te demuestro mi agradecimiento y mi admiración. Gracias. Indiscutiblemente, y además de eso que aprovechamos el tiempo de pandemia para fortalecernos como FIP
y multiplicar a nivel digital, poder llegar a todas partes del mundo, a todo el que quería aprovechar de todos los conocimientos que podíamos transmitir, incluyendo toda esa juventud a quien hicimos el FIP Joven, que pudo presentar también sus trabajos científicos y todo lo que pudo hacerse también con las universidades en relación a los proyectos de investigación que se tenían. Pero es muy importante, Adrián, comentar un poco sobre el crecimiento de FIP fundamentado en el plan estratégico que se comenzó desde el año 2008 con un proyecto donde teníamos ya la planificación de 3 congresos que vamos a culminar, como tú muy bien lo señalaste, para el 2026. ¿Cuál es tu apreciación en relación con ese vuelco que hemos podido hacer con el apoyo de CEPA para la FIP? Bueno, yo creo que mi experiencia en FIP empezó, de hecho, en el Congreso de Isla Margarita en el 2011, que disfruté, 2011 fue, sí, que 2011, disfruté sí. muchísimo, y a partir de ahí, bueno, empezamos a tener relación por mi posición institucional en SEPA. Es cierto que en el 2000 yo empecé a ser presidente de SEPA en el año 2016, y en el 2018 tuvimos la suerte de reunir a todas las sociedades científicas de FIP aquí en Sevilla. Exactamente. Para aprobar ese plan estratégico. Y efectivamente el plan estratégico de FIP se hizo con un horizonte a 3 congresos, a 9 años, y en ese horizonte se incluyó Quito 2020, se incluyó SEPA 2023 y se incluyó Lima 2026. Y yo creo que, teniendo en cuenta la sorpresa de la pandemia, que nadie esperaba y que supuso un mazazo muy importante a nivel empresarial, a nivel institucional y a todos los niveles, yo creo que estamos cumpliendo perfectamente ese plan estratégico. Incluso yo creo que vamos a poder superar los objetivos que nos pusimos. Es verdad que el Congreso de Quito no se pudo celebrar, pero como hemos dicho antes, se celebró una actividad mucho más difícil de organizar. Exacto. Que la presencial. Compleja. Mucho más compleja, un congreso online con 4.000 participantes conectados de todas partes del mundo, y eso fue una cosa única, que de hecho nos dio la oportunidad a FIP de estar presentes a nivel global. Cuando el congreso se hace a nivel local, el impacto es más en la región, mientras que ese congreso online tuvo un impacto global. Algo que también está ocurriendo en este congreso de SEPA FIP 2023, porque el 10% de los inscritos a nuestro congreso tiene una conexión online y son participantes de todas partes del mundo. Por lo tanto, yo creo que sí que los objetivos que nos establecimos en ese plan estratégico los estamos cumpliendo. Sí que la visión sigue puesta claramente en Lima 2026, y los jóvenes tendrán que sumarse al carro ya, cerca, para sí, que ellos hagan el siguiente proyecto de los siguientes 9 años, para que haya una continuidad. Y el papel de Javier García y de Jaume Prost en el desarrollo de ese plan estratégico ha sido fundamental. Sin ellos no hubiese sido posible, porque ellos tienen la virtud de que tú a lo mejor puedes tener la visión de a dónde quieres ir, pero no sabes cómo ir, y ellos te ayudan a ir, ellos saben cuál es el camino, ellos te ayudan a recorrerlo de manera adecuada y van de la mano, y en el camino además se disfruta muchísimo y crecemos todos, crece la federación, crece la profesión, y por lo tanto se beneficia a los pacientes, que en el fondo es para lo que estamos aquí. Es que indiscutiblemente con todo esto hemos aprendido que si no tenemos estrategia no podemos tener tampoco crecimiento, y esta estrategia con el plan estratégico y con toda la experiencia de Jaume Prost y de Javier García, pues nos han permitido ir canalizando ese crecimiento de FIP y la participación de todo ello. ¿Cómo ves, Lilian Málaga? ¿Cómo ves ese crecimiento desde aquel año 2003, donde hicimos el primer congreso, en toda esta trayectoria que hemos tenido hasta hoy en día? Bueno, no podemos negar que ha sido extremadamente satisfactoria, ¿no? Extremadamente satisfactoria, principalmente porque creo que hemos tenido una resiliencia importante precisamente frente a la pandemia.
La pandemia nos dejó muchas lecciones. Creo que como federación, creo que hemos sabido sumar. El plan estratégico, en mi opinión, ha sido un éxito y tal como lo ha dicho Adrián, creo que toca con el apoyo de quienes hemos tenido la experiencia del recorrido para que sepan de dónde vienen, creo que toca dar la posta a los más jóvenes que estoy segura lo van a hacer extraordinariamente bien. Los jóvenes tienen una capacidad siempre de estar tan muy a la puesta del día que creo hoy que el que no se transforma o no se adapta desaparece, creo que esa tiene que ser. Así que lo veo con mucho entusiasmo, Xiomara. Veo que la pandemia, precisamente la virtualización, nos permite que a pesar de la distancia geográfica, hemos estado tan cerca, ¿no? Hemos estado tan cerca y yo creo que el beneficio de los pacientes hacia nuestras poblaciones en toda Iberoamérica frente a todas estas actividades y a nutrirnos los unos de los otros, de las experiencias de un lado y otra, son fantásticas. Así que lo veo con mucha esperanza, lo miro con mucha satisfacción, miro atrás y digo, wow. ¿Cuánto hemos crecido, verdad? ¿Cuánto hemos crecido? Yo siento también que el sentido de pertenencia, de identificación con la institución como la FIP, es lo que nos mantiene y lo que debemos transmitir también a las generaciones de relevo, porque el querer la FIP, el identificarse con ella nos hace trabajar incondicionalmente por esta institución. Y aquí ha estado rodeado de ese sentimiento sincero, de ese sentimiento de entrega desde que fundamos la federación hasta nuestros días. Y cada vez por eso siento que los lazos se han ido acercando cada vez más porque somos una familia. Y eso todo debemos transmitirlo a toda la generación de relevo. Identificación con su federación, además de con la sociedad de cada país. Yo veo una proyección grande para el futuro de la FIP y así lo sueño. Y creo, como hemos dicho en otras oportunidades, que unidos somos más fuertes. Así que trabajar individualmente no nos conduce a tanto al éxito como trabajarlo en equipo como lo hemos hecho. Así que, bueno, creo que con esto podemos cerrar un poco esta entrevista y quisiera pues que transmitieran un mensaje de optimismo a cada una de las personas que nos pueden estar escuchando. Doctor Medina. Bueno, sí, o sea, uno de los objetivos que fue durante el plan estratégico a la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia ponerle en un plano más internacional y se ha logrado. Hoy es más conocida a nivel mundial, entonces, y creo que con lo que se está trabajando con las nuevas generaciones como FIF-Coven, ahí van a surgir nuestros nuevos líderes que, bueno, van a cosechar y también van a sembrar lo que nosotros en un granito de arena hemos colaborado para el progreso de la federación. Presidente. Gracias, Xiomara. Yo creo que el mensaje que has dado tú es un mensaje muy emotivo, pero muy real. Y no hay nada mejor en la vida que predicar con el ejemplo. Y tú eres el alma de FIP, es decir, tú eres el ejemplo de compromiso, de trabajo por amor a la federación, por amor a la profesión, y ese entusiasmo que tú nos transmites a todos, estoy totalmente convencido que le llega también a los jóvenes, que son jóvenes que, como bien dice Marco, ahora mismo, más allá de la proyección internacional de FIP, son jóvenes perfectamente preparados. Es decir, no es como hace años que había diferencias entre Latinoamérica y Europa. Ahora mismo, en la periodoncia latinoamericana, hay líderes de opinión y líderes científicos que tienen un impacto global, y gente joven que va por ese camino y que va a llegar. Y lo que queremos desde FIP es que esas personas se comprometan con sus sociedades científicas y que a la vez sumen al crecimiento de la federación, que tendrá un impacto muy positivo sobre cada uno de los miembros de la FIP y, como bien decías tú, sobre los pacientes, que al final son los grandes beneficiarios de todo esto. Así que yo veo un futuro muy prometedor que va a ser impulsado por el entusiasmo que tú nos transmites a todos, y lo digo claramente,
y has estado ahí muchísimos años y tendrás que seguir estando empujándonos a todos, pero sobre todo yo creo que es muy prometedor por la brillantez de los jóvenes que tenemos en FIP, y hay una cantera con muchísimo potencial que van a llevar a esta federación mucho más allá de lo que está en este momento. Tenemos un futuro prometedor. Sin duda. Sin duda, un futuro prometedor. Lilian. Indudablemente, Sí. Xiomara, indudablemente. Los jóvenes están, yo digo, más que preparados, con, como dice Adrián, quienes han aprendido del ejemplo. Yo creo que todos nosotros que nos hemos movido en los ámbitos académicos y gremiales de nuestras propias localidades, pues con este amor hacia la profesión y con este deseo de servir mejor a nuestros pacientes, les hemos transmitido este ejemplo y estoy seguro que ellos lo harán mucho mejor. Y eso ya es decir bastante. Pues bueno, Y gracias. brindemos por 20 años más. ¡Bravo!